Ojalá que sus proyectos, ¿no? Sean se cumplan, ¿no? Todo lo que han planificado, todo lo que están proyectando los chicos. Y sobre todo, ¿no? De que ya ustedes ya están a punto de terminar el colegio, chicos. Así es que no hay que desmayar, no hay que desfallecer, ya falta poco para que ya ustedes puedan graduarse, ¿no? Puedan terminar la secundaria y puedan tener nuevos proyectos, nuevas visiones, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, creo, como todos, porque siempre, hasta el último día de nuestra vida, vamos aprendiendo, ¿no? Buenas noches, Silvia Ávila, buenas noches, nos dice. Muy bien, chicos. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar con la sesión, ¿ya? Antes de ello, vamos a proyectar un pequeño video. Muy bien, chicos. En ese pequeño spot que hemos podido visualizar, ¿ya? Lo que vemos es que el Colegio Sanet, pues, no tiene, digamos así, mm, está en distintas partes, no de forma presencial, sino de forma virtual, ¿no? En distintas partes del Perú. Y claro, ejemplo de eso, chicos, es la presencia de ustedes. ¿No me logran escuchar, chicos? A ver, ¿me El, confirma? el video que mostró no se llegó a escuchar. Ah, ya, a ver, voy a proyectarlo entonces otra vez. Aunque solamente era un spot, no ha habido audio, solamente imagen nomás. Ah, ya, profesor. Sí, correcto. Entonces no hay problema. Correcto, chicos. Entonces, lo que les indicaba, ¿no? El Colegio Sanet tiene experiencia, somos los pioneros en la educación básica alternativa, ya desde la modalidad a distancia que se implementó a partir de 2020. Ya tenemos muchos alumnos que han ingresado, ya hay muchos de ellos ya, algunos de ellos ya están terminando también, ¿no? Sus carreras universitarias, algunos ya son profesionales, toda vez que el Colegio Sane ya tiene más de 25 años de experiencia, ¿no? Y tenemos en distintas partes del Perú y en el extranjero. Lo importante, chicos, es que tenemos el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, ¿no? Ya, y tenemos también el seguimiento ya de la unidad, ¿no? Ejecutiva local del OGEL Huaraz, ¿no? Es quien va a avisar sus certificados una vez ustedes ya hayan terminado. Constantemente ellos ven, ¿no? Los procedimientos, ¿no? De qué forma se van atendiendo los estudiantes, etcétera. Entonces, de eso hay que tener la plena confianza de que ustedes una vez terminen la secundaria se les va a dar su certificado, ¿no? Con este certificado ustedes van a poder proseguir, ¿no? Sea para trabajo o estudios superiores o actividades o estudios en el extranjero también, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que están en España, están en Italia, ¿no? Están en Norteamérica, están en distintas partes del mundo, ¿no? Continuando sus estudios, que es nuestro objetivo, ¿no? O algunos de ellos también en otras actividades laborales, chicos. Muy bien. Entonces, en esa medida vamos a empezar con nuestra sesión programada para el día de hoy. ¿Ya? Correcto. Eh,
el área, ¿no? Es del desarrollo personal ciudadano, antes se llamaba ciencias sociales, ¿no? Y antes de ello se llamaba historia, ¿no? Historia del Perú, historia universal, ya, historia, economía, ¿no? Y geografía, etcétera. Ha habido varias denominaciones que se han hecho, pero ahora se llama desarrollo personal ciudadano. Chicos, el tema que vamos a desarrollar es la Primera Guerra Mundial. Sí, un hecho histórico importantísimo, ¿no? Que en relación a ello ha devenido muchas situaciones en el mundo, ¿ya? El docente es mi persona, Loli Arana Kriber Fabio, ya el grado es quinto, ¿no? Estamos la primera semana y dentro del primer bimestre. Chicos, muy bien. A ver, si por ahí me pueden decir qué expectativas tienen en relación acerca del curso, ya me pueden indicar, lo pueden hacer por el chat o también lo pueden levantar su manito y nos pueden indicar, a ver, qué expectativas, qué proyecciones tienen acerca del curso, chicos. ¿Qué vamos a aprender en el curso? A ver, chicos, ¿qué aprenderemos? Adivinar el futuro, aprenderemos, chicos. A ver, o aprenderemos del pasado. ¿Qué vamos a aprender, chicos? A ver. De historia, nos dice acá Nancy, ¿no? De historias, muy bien, Nancy. Vamos a conocer muchas historias, ¿no? Dice, la unión de historias personales desarrollan en historias colectivas, ¿no? O historia individual, historia local, historia, ¿no? Regional, historia del Perú, historia universal, ¿no? Nuestras historias también son parte de la historia, ¿no? De la humanidad. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué aprenderemos en nuestra sesión, chicos? En historia, ¿qué vamos a aprender? A ver, ¿alguien más? A ver, pueden levantar su manito, chicos, no tengan miedo. Ya no mordemos acá, estamos vacunados, ¿ah? Muy bien, chicos, ajá. Muy bien, estructura de trama nos dicen, ¿no? Muy bien, ajá. Vamos a aprender de todo acá, ya, chicos, ¿sí? La historia es una rama de las ciencias sociales hermosa, ¿no? Que, bueno, se ha dejado de lado muchas veces, ¿no? Por la misma política educativa, ¿no? Que, bueno, no le es tan interesante cultivar, ¿no? El aspecto reflexivo, crítico en los estudiantes. Ya, si son tranquilitos, ¿no? Si reciben su caramelito tranquilito, no dicen nada, feliz el gobierno, ¿no? O el Estado, ¿ya? Pero si reclaman, ¿no? Eh, tiene una cuestión crítica, reflexiva, ¿no? De su contexto, de su realidad, ¿no? Etcétera. Ah, no, hay que tener cuidado, hay que tener miedo, dicen, ¿no? Por eso es que muchas veces se ha ido castrando áreas muy importantes, como anteriormente se enseñaba, ¿no? Se enseñaba psicología, ¿no? Para entender el comportamiento, ¿no? Humano. Se enseñaba filosofía, ¿no? Para entender, pues, o entender el porqué de las cosas, ¿no? Reflexionar sobre ellas, ¿ya? Y también se tocaba historia del Perú, historia universal, ¿no? Geopolítica, etcétera. Hay muchas áreas que se han dejado de lado, ¿no? Muy bien. Igual, acá nos van indicando, por ejemplo, Joselinda dice, historia del Perú, historia universal, para saber qué pasó antes, ¿no? Con el pasar del tiempo y cuánto ha cambiado. Muy bien, Joselinda, correcto. De historia, dice, ¿no? De historias, muy bien, chicos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a empezar ya. Eh, ¿Qué podemos ver en esa imagen, en esa primera imagen, chicos? Ahí vemos años y vemos una especie de militares, creo, ¿no?
¿Qué significa para ustedes la Primera Guerra Mundial? ¿Escucharon hablar acerca de la Primera Guerra Mundial, chicos? Profe, en esos años yo no he nacido, dirán, pues, ¿no? 1814, 1818, son ni mi abuelito. Claro, acá dice Vanessa, dice, ¿no? Un conflicto global, correcto, Vanessa, un conflicto, ¿no? Global, mundial, ¿no? Muy bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, vean, ¿qué tipo de armamento tendrán ahí? Tienen con ruedas, creo, ¿no? Se parecen que son muy antiguas, ¿no es cierto? ¿O serán modernas, chicos? Como los que usan ahora, ¿no? Por ejemplo, antes de ayer creo han bombardeado Rusia a Ucrania, ¿no? Con un misil balístico hipersónico, ¿no? Que no ha podido ser detectado por la OTAN, ¿no? Claro, un conflicto global, ¿no? Con ametralladoras, dice Vanessa, correcto. Los armamentos que usaban eran muy básicos, ¿no? Muy simples. Ahí recién aparecen los avionetas, ¿no? No como esos aviones que ahora se conocen, los Mirage, etcétera, ¿no? Son sumamente rápidos, eran avionetas ahí rudimentarias, ¿no? Sí, profe, es un conflicto global entre dos alianzas, las potencias, ¿no? Ah, claro, muy bien, van a ser trincheras de guerra, ¿no? Imagínense, habían ahí las trincheras, ¿no? Ya, para poder defenderse, ¿no? Imagínense. En esas trincheras había una especie de, ¿no? De, digamos así, de socavones o algo así parecido, ¿no? Como un corredor. A los lados, ¿no? Estaban ahí protegidas y sobre eso se movilizaban, ¿no? Ya. Son muy antiguos esos cañones, ¿no? Son la guerra entre países, nos dice acá Dioselinda, que defienden su territorio, correcto, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ustedes van aclarando las cosas, ¿no? Es un conflicto global y es un conflicto por defender territorios, ¿no? Ajá, de gran matanza, correcto. Muy bien, mucha muerte existió en esa época, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver este pequeño video, ¿ya? La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la... ¿Sí se escuchan, no, chicos? ¿Me confirman? Sí, sí se escucha, profesor. Correcto, muy bien. Entonces, por favor, si hay problema con el audio, para no tener pendientes. Muy bien. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante?
El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. Correcto, chicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, chicos? A ver, algunos comentarios. ¿Por qué fue la Primera Guerra Mundial, chicos? ¿Por qué creen que ha sido o por qué creen que son las guerras, no? Ahí una compañera suya dijo porque defienden su territorio, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué más será? ¿Por qué serán las guerras, chicos? Porque buscan la paz, buscan que ya no existen más guerras. ¿Para qué serán las guerras, no? Por alianzas militares, ajá, por la defensa de territorios. Correcto. Vanessa nos dice, por alianzas, hay alianzas militares, ¿no? ¿Y esas alianzas militares para qué es? Para repartirse territorio, ¿no? Ojo, ahí en el video nos indican de que se da el desarrollo del surgimiento del imperialismo y el colonialismo. Hay que entender, ya, hasta esa época existían muchas colonias, ¿no? Tanto principalmente en muchos países de África, de Asia, donde estos países ya tenían, ¿no? Habían dominado o eran colonias de esas naciones, ¿no? De esos países. Entonces, veían peligrar sus intereses cuando algunos de ellos empezaban a crecer económicamente, ¿no? Entonces, lo que ustedes están indicando es válido, chicos. Son alianzas militares, ¿ya? Que buscan repartirse territorio, ¿no? De sus países porque ven peligrar sus intereses. Quieren un nuevo, digamos, la torta está dividida, pero quieren que esa torta sea más grande para ellos, ¿no? En términos sencillos, ¿ya? Muy bien. Claro, correcto. También, como dice Vanessa, ¿no? También fue por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, ¿no? Claro, ya, pero eso fue usado como excusa, ¿no? Porque ya desde antes ya había el tema de repartirse, ¿no? Ya la tajada, el mundo es como una tajada, como una tortita, ¿no? Ya estaba dividido, pero querían cambiar esa repartija, ¿no? Esa torta, yo quería una torta más grande, básicamente es para eso, ¿no? Y ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, ya, quien va a salir como potencia va a ser Norteamérica, ¿no es cierto? Sí, ya va a dejar de lado, sí, a Inglaterra. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues ni qué decir, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar ya, chicos. Correcto, dice. Observa la línea del tiempo. Ya, acá está, ¿no? La batalla de Epoge, ¿no? 1817, 1871, 1814, ¿no? Es la primera, la antesala, ¿sí? Ahí está París, ¿no? Sí. Y la Primera Guerra Mundial, 1814, 1818, ¿no? ¿Cuántos años ha durado la Primera Guerra Mundial, chicos? 4 años, ¿ya?
Ahí vemos, ¿no? La figura de qué, de la bandera de Inglaterra, ¿no es cierto? Y el siguiente dice, periodo de entreguerras de 1818 a 1918, perdón, hasta 1939, que empieza o es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Ahí están los países beligerantes, lo que estaba indicando, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Los países beligerantes, por un lado está, miren, Serbia, Bélgica, Italia, Rumania, ¿no? Portugal, Francia, Norteamérica, Inglaterra, Rusia, Francia. Y por otro lado está otro país, ¿no? Alemania. Alemania ha participado en la primera y Segunda Guerra Mundial y en las dos ha perdido, ¿no? Está Austria, Hungría, Turquía, ¿no? Y Bulgaria, ¿ya? Va a ser la lucha entre estos dos bandos, ¿no es cierto? La Triple Alianza y la Triple Entente, básicamente por repartirse, ¿no? La economía mundial, ¿ya? Y acá vemos también un avioncito, ¿no? Sí, clásico, icónico, que se usaba en esa época. Hay que entender que antes de ello, ya las guerras no se realizaban, imagínense, en un primer momento las guerras eh, eran en base a las caballerías, ¿no? Los caballos, quien tenía más caballos, ya más lanzas, más escopetas, ganaba. Después vienen, ya en la época de 1700, ¿no? Hasta 1800, ya, etcétera, más o menos ahí la guerra se ganaba en relación digamos, a las infanterías, ¿no? Cuanto más armamento tienes ahí, ¿no? Cuerpo a cuerpo, vas a ganar. En cambio, acá, ¿quiénes ganaron, chicos? Por un lado, la infantería, y por otro lado también quien tenía desarrollo de los armamentos, y acá surgen las avionetas, porque antes de ellos no había, pues, ¿no? Ya, entonces, el desarrollo de las avionetas, ¿no? Y digamos así, de las tanquetas, etcétera, va a permitir que uno de los bandos pudiese ganar, ¿ya? Muy bien. Imagínense ahora, ¿no? Ahora, peor, pues, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ya la tecnología que se usó son las llamadas bombas atómicas, ¿no? Ahora se habla acerca de las bombas de hidrógeno, ¿no? Y hay las bombas, ¿no? Con misiles super hipersónicos que salen por encima de la estratosfera, o sea, por encima de la Tierra, y de ahí caen, ¿no? Con una fuerza descomunal que los radares no son capaces de detectar, ¿no? Imagínense, chicos. Y ahora con la llamada inteligencia artificial, ¿no? Se dice que a la guerra, pues va a ser, ¿no? Quien tiene dominio sobre las IAs son las que van a gobernar, ¿no? Imagínense, chicos, a qué situación o dimensión llegaremos, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar acerca, por ejemplo, del transhumanismo, ¿no? ¿Han escuchado hablar de eso, chicos? ¿Alguien? Un transhumanismo. Son teorías que se van tejiendo, ¿no? Y en cierta forma creo yo que se va a dar. ¿Qué es este de transhumanismo, chicos? O dirán, profesor, ¿qué cosa? ¿De qué me estás hablando? No hay mucho del término transdestal, transgénero, transexual. Profe, ¿qué me estás hablando? No tiene nada que ver con eso, ¿ya? El término transhumanismo, chicos, significa que por un lado tenemos la inteligencia artificial y por otro lado somos seres humanos. O sea, una especie de androide. Ustedes han visto seguramente, ¿no? Dragon Ball Z, ¿no? Algo parecido, pero con una super hiperinteligencia, ¿no? ¿Ya? Que podemos, ¿no? En el futuro seguramente se va a dar, ¿no? Ya, imagínense. El desarrollo de la tecnología es abismal, ¿no? En comparación a años anteriores. Y yo sé que ustedes de igual manera, ¿no? Muchos de ustedes han nacido cuando había el celular. Yo, por ejemplo, cuando nací, pues no había ni computadora, ¿no? Ya, y cuando había una computadora era extraño, raro, porque no sabías ni siquiera cómo se usaba. Y si usábamos, teníamos miedo, chicos, ¿no? Les cuento, de aplazar una tecla y tal vez malograrlo, ¿no? Era el temor. En cambio, a ustedes y sus hijos y sus nietos, ¿no?
están naciendo con otro tipo de tecnología, ¿no? Nacen ya con el celular en las manos, ¿no? Y ya tienen manejo de muchos apps, muchas tecnologías, ¿no? Y lo futuro, imaginen, será con mayor, ¿no? En mayor medida. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver algunas causas, chicos, dice. Causas, ¿no? Lo que habían estado indicando, por un lado, dice, la rivalidad entre Austria y Serbia, ¿no? La enemistad entre Austria y Rusia, ojo, Rusia, que en esa época aún todavía no era una nación, ¿no? Que tenía colonias, ya Rusia era gobernada aún por los zares, ¿no? Sí, que era una especie de reyes o emperadores. Y muchos de esos países ya aplicaban un tipo de gobierno democrático, ¿no? Ya había la figura del presidente, de los parlamentos, pero en cambio en Rusia aún no permanecía todavía aún esa figura, no relegada. ¿Qué más dice? El pangermanismo, o sea, digamos, tener control germánico, es decir, los alemanes, ¿no? Querían expandirse, tener control. Ahí viene la figura de los arios, ¿no? Con Hitler, que ya corresponde a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué más? Los partidos militaristas, ya, de igual manera, ¿no? Que son, digamos, los inicios del llamado fascismo, ¿no? ¿Qué más? Dice el expansionismo alemán, de igual manera como el pans, ¿no? Germanismo, ya dice la búsqueda de mercados de materia prima, chicos, esto es importante, ¿ah? La materia prima es esencial para que los países industrializados sigan desarrollándose, ¿correcto? Eh, la Primera y la Segunda Guerra Mundial ha sido uno por el repartirse ya, digamos así, el territorio mundial para poder comercializar sus mercancías y otro para tener acceso barato y libre ya a las materias primas. ¿Sí? Básicamente por eso se han desarrollado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo demás, la muerte del archiduque, ¿no? Francisco Fernando de Austria, etcétera, ya lo que pueden son solamente excusas que se han desarrollado a causa de esa causa principal, ¿no es cierto? Para así indicar, ¿ya? ¿Qué más dice? El revanchismo francés, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? El temor de Inglaterra, ¿sí? Tenía temor hacia quién? Hacia los alemanes, ¿no? ¿Sí? Y Alemania tenía el revanchismo hacia Francia, de igual manera, los franceses hacia los alemanes, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Pretexto, ¿no? El atentado en Serbia, ¿no? Lo que estaba indicando acá Vanessa, ¿no? El asesinato del archiduque, ¿no? Francisco Fernando, 1914, ¿no? El atentado en Sarajevo, ¿no? Ya que va a ser el detonante de la Primera Guerra Mundial. Y la pérdida de que todos ustedes conocen, pues, ¿no? Imagínense, chicos. Acá en este mapita que estamos viendo, ¿no? Ahí están todos los países que han intervenido, ¿no? Dice el escenario europeo y los bandos enfrentados, ¿ya? De rojito son los países beligerantes, ¿ya? O en este caso son los países centrales, ¿no? Beligerantes, ¿sí? Ahí está de rojito. Ahí, pues, por ejemplo, podemos ver a Austria, podemos ver ¿qué más? ¿Qué otro país está por ahí? Eh, a ver, ¿qué otro país más se distingue? Austria, Bulgaria, ¿no? Básicamente los países de Europa Central, ¿no? Y por otro lado están el de verdecito, son los países, ¿no? Beligerantes. En ese caso ya está Serbia, ¿no? Está, ¿qué otro país más se distingue? Puedo ver por ahí. A ver.
está Francia también, ¿no? Sí, y otros países, los que están de amarillito son países neutrales, ¿no? Que no han intervenido, ¿sí? Pero en cierta forma, imagínense, hasta Norteamérica, que no perteneció al viejo continente o al continente europeo, ¿no? Terminó participando, ¿no? Sí, muy bien. Chicos, ¿qué creen? ¿Que ahora también se puede desarrollar otra tercera guerra mundial? ¿Qué opinan al respecto? ¿O creen que ya no se va a volver a dar porque ya, ¿no? Los países, los gobernantes ya son civilizados. Ellos ya buscan, ¿no? Conciliar, ¿no? Buscan solucionar de forma armónica, ¿no? Conversando. Vanessa dice, yo creo que sí se puede dar, ¿no? Con lo que estaba pasando, por ejemplo, en Siria, ¿no, chicos? El año pasado. Ahí estaba invadiendo o bombardeando, ¿no? Israel, ¿no es cierto? Y después con lo que estaba pasando, ¿dónde más, chicos? A ver, ¿qué conflictos ha existido ahorita? Ustedes que están más al día. Acá dice Nancy, ¿no? Profe, si se pudiese dar la tercera guerra mundial, ¿no? Correcto. Sí, pues, y sobre todo, imagínense cuánta gente va a perder vida ahí, ¿no? Por intereses de personas, de grupos, ¿no? Al final uno como persona solamente busca pues vivir tranquilo, ¿no? Con su familia, tener algo de qué sostenerse, pero los que gobiernan los países, el mundo, pues, no ven eso, ¿no? Ven peligrar muchos intereses. ¿Qué otro conflicto hemos visto, chicos? A ver, por ejemplo, uno ya les di, ¿no? Como ayudita, el conflicto entre Israel y Siria. Otro que está en boga también entre Rusia y quién, chicos. A ver si me ayudan. Ucrania, profesor. Ucrania, muy bien, Ucrania, ¿no? Los rusos, ¿no? Bueno, que no quieren ceder los ucranianos de igual manera, ¿no? ¿No? De igual manera, están ahí en pugna, ¿no? Constante. Ya los ucranianos que tienen el apoyo de la OTAN, ¿no? Sí, y el otro tiene el grupo de el BRICS. Acá de China y Taiwán también nos dice Vanessa, muy bien, correcto, ¿no? Ujú. Y lo último, lo que había pasado acá en Sudamérica también, que se pensaba que iba a empezar un conflicto, ¿no? Felizmente no llegó a más. Lo que pasó en Venezuela, ¿no, chicos? Cuando bueno, han detenido, ¿no? Con los militares, ¿no? A Nicolás Maduro, ¿no? Para que sea juzgado en Norteamérica, ¿no? Ya, y si nos damos cuenta, hay un reacomodo también, chicos. Lo que pasaba en esa época, por ejemplo, ¿no? El tema de el reparto mundial, ya por un reacomodo para poder redistribuir sus mercancías y poder encontrar materia prima, ¿no? La pugna actual es entre dos bloques, ¿no? Uno, los norteamericanos y todos aquellos que pertenecen ¿no? a la OTAN, ¿ya? Y por otro lado, los que no están alineados, vale decir, está China, ¿no? Está Rusia, ¿sí? Está con India, ¿no? Etcétera, y algunos otros países que no están aliados. Esos dos países o potencias o bloques, en este caso hay que hablar, ¿no? Bloques económicos están en un proceso de reacomodo, ¿no? Y en Sudamérica, ese reacomodo o punto estratégico, hay dos países. Uno de ellos ha sido o es, ¿no? Venezuela, porque en Venezuela, aparte de existir, digamos así, abundante petróleo y ser uno de los países con mayor reserva mundial, también existe un aspecto importante que hay minerales raros que son usados para el desarrollo de las IAs, ¿no? Como el coltan.
que es un material raro y que Venezuela es un país que tiene, ¿no? Dichas reservas. Entonces, por ahí también es un reacomodo, ¿no? Imagínense, si tiene control de eso los no alineados, es decir, China, Rusia, pues es un, digamos así, ¿no? Es un peligro para los norteamericanos, ¿no? Para los que pertenecen a ese bloque, ¿ya? Y de igual manera, ¿no? Si es que tienen control, pierde control China, pues los que van a ser beneficiados son los norteamericanos. Entonces la pugna es por ello, ¿no? Y otro punto también importante, ¿no? Acá en Sudamérica es el Perú. Los chinos, ustedes saben que hay ¿no? la ruta de la seda comercial, ¿ya? Y entre esa ruta de la seda está, por ejemplo, el puerto de Chancay, ¿no? Que es un puerto importante dentro de la economía, ¿ya? Que también está en un proceso de reestructura, de reacomodo, ¿no es cierto? Y los norteamericanos le han dicho que por favor, ¿no? Vean, ya, que corten relaciones con los chinos, si no van a sufrir las consecuencias, ¿no? Y hay una amenaza. Ya, chicos, entonces estamos en esa pugna, ¿no? Ya. Al final nosotros somos solamente como piezas del ajedrez, ¿no es cierto? Donde hay uno que maneja, ¿no es cierto? Solamente somos una pieza ahí dentro de ese reacomodo. Muy bien. Eso poniendo en colación, ¿no? Haciendo una comparación con lo que pasaba también en esa época. ¿Ya? Correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos viendo ¿no? Cómo ha sido el desarrollo, ¿no? La primera guerra, ¿no? El primer punto es la guerra de movimientos, ¿no? El franco occidental. El plan, hay planes, ¿no? Militares, el plan Schleiber, ¿no? Y la batalla de Marmé, ¿no? Que es en frente oriental, son batallas, ¿no? Que se van a desarrollar ya entre la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? De igual manera hay guerra de posiciones, la guerra de trincheras, lo que ahí su compañera decía, ¿no? Habían trincheras, ¿no? Trincheras de combate, ¿no? ¿Sí? Batalla de Verdún, batalla de Sommene, ¿no? Y la batalla de Tarnopol, 1915. Ya imagínense, chicos, cómo habrá sido esas batallas, ¿no? De igual manera, dice el fin de la guerra, ya la salida de Rusia, ojo, en este caso Rusia sale, ya no por decisión de ellos, sino porque en esa época va a desarrollarse la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución de Febrero y posteriormente la llamada Revolución de Octubre, ¿no? Con los mencheviques y los bolcheviques. Ellos van a obligar y en cierta forma, cuando ya el zar, ¿no? El último zar, Nicolás II de Rusia, ya es capturado y es asesinado, pues ya termina, ¿no? Ya saliéndose de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más nos va a indicar? Entre los estados, ¿no? Estados Unidos, el ataque a los alemanes, a sus barcos, ¿no? La telegrama de Sinbenmar, ¿no? Hay que entender, chicos, que después de la entrada de los Estados Unidos, ya a la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se van a consolidar, por así indicarlo, como una potencia mundial, ¿no? Antes de ella, digamos, el que tenía mayor poderío era Inglaterra, ¿no? Ya, y después de la Primera Guerra Mundial, el que va a tener ya, en cierta forma, ¿no? Se va a volver como potencia hegemónica, ya, y esto también va a tener repercusión en nuestro país, sí, va a ser Norteamérica, ya hasta la actualidad. ¿Qué más, chico? Dice ¿no? La abdicación y el armisticio. Abdicación significa renuncia, ¿no es cierto? Y la abdicación del Kaiser de Alemán, Guillermo II, o sea, renuncia, ¿ya? Al cargo. Abdicación del emperador austriaco Carlos I, ¿no? Y el armisticio de Alemania, o sea, significa el fin, ¿no? Del proceso de guerra. Ya, o sea, los alemanes reconocen que han perdido, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Con la llamada Sociedad de Naciones, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se firma la llamada Sociedad de Naciones, donde
pues Alemania tenía que pagar, había perdido la guerra, tenía que pagar, ¿no? Las consecuencias y bueno, imagínense lo extraordinario de Alemania que ha pasado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Había un destrozo total de ese país, igual de entre las cenizas, pues ha sabido salir, ¿no? Y es un país del primer mundo, ¿no? Como ahora nosotros conocemos. ¿Ya? Muy bien. A ver, las consecuencias, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. La primera consecuencia, dice el Tratado de Versalles, ¿no? Alemania perdió sus colonias, ¿sí? Como estábamos indicando, ¿no? En esos países potencia tenían muchas colonias, principalmente en Asia, ¿no? Y en África, ya, toda vez que acá en América ya, pues, ¿no? Te habían dado digamos, las corrientes de liberación o libertadoras, donde ya en cierta forma éramos independientes políticamente, ¿no? Económicamente teníamos cierta dependencia a Inglaterra, a Francia, etcétera, pero políticamente nosotros podíamos decidir, ¿no? Quién era nuestro representante. Ya no era ya impuesto por España, ¿no? Sino ya nosotros mismos elegíamos a nuestro nuevo gobernante, ¿no? A nuestro nuevo ladrón, como se pudiese indicar, ¿no? Correcto. ¿Qué más nos dice? Dice, Francia recupera, ¿no? Eh, Alsacia y Lorena, ya son islas, ¿no? ¿Qué más? Silesia, ¿no? Ya, y Schlerner, ¿no? Son sometidos a plebiscito, es decir, preguntan, ¿no quieres pertenecer a tal país o no? En este caso le preguntan, ¿no? ¿Quieres pertenecer a Alemania o no? ¿No es cierto? Entonces, plebiscito, ¿ya? La reducción de las fuerzas militares, ¿no? Imagínense, después de haber perdido la guerra, ¿no? Muchos de los países son 9 millones, ¿no? De víctimas, ¿no? Que habían tenido. Una altísima reparación de guerra, ¿no? Los alemanes quedaron endeudados, ¿no? Tenían que dar una reparación a los países que habían ganado, ¿no? Correcto. Otra consecuencia, la decadencia de Europa y el ascenso de los Estados Unidos y Japón, lo que les estaba indicando anteriormente, ¿no? Japón de igual manera va a erguirse como una potencia, ¿no? Mundial. Ya la aparición de estados europeos, hay muchos estados que van a desaparecer, por ejemplo, Armenia desaparece, ¿no? Van a surgir otros estados, ¿no? El surgimiento de las ideologías totalitaristas, lo que les estaba indicando, ¿no? El desarrollo anterior a ello, porque va a surgir el fascismo, el falangismo y el nazismo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Ya el fascismo, como ustedes saben, ¿no? En Alemania, el falangismo, ¿no? ¿Cómo se llama? En Italia y el nazismo, ¿no? Como les decía, en Alemania, ¿no? Ya. Y el fascismo también en Italia, ¿no? Con Benito Mussolini, ¿no? Correcto, chicos. Bien. Ahora vamos a plantearles algunas preguntitas, ¿ya? Para lo cual vamos a darles, a ver, dos minutos, ¿ya, chicos? Y sobre eso vamos desarrollando.
Bien, chicos, vamos a ver, formulando cuáles serían nuestras respuestas. Podemos estar señalando en el chat. Ya si tuviésemos ya la respuesta a la pregunta que se ha formulado. A ver, chicos. Por acá ya me están indicando, ¿no? En la primera pregunta dice, la Primera Guerra Mundial estalla a la raíz del asesinato ¿de quién era, chicos? Francisco Fernando, profesor. Ya, ajá, correcto. Muy bien, está sencillo, ¿no? Lo habíamos indicado, creo. Correcto, y la alternativa correcta es la alternativa A. Ujú. Ahora dice, el plan inicial de Alemania para invadir Francia se denominaba. ¿Cuál sería el plan inicial, chicos, que tuvieron Francia para invadir Alemania? Plan, la E, profesor, la plan Chile. Ajá, sí, ¿no es cierto? Por el mismo nombre que tiene, es medio, suena alemán, ¿no? Las demás suenan a planes de países de habla hispana, ¿no es cierto? El plan Barbarroja, el plan Marino, el plan Amarillo. Correcto, chicos. Ajá, y con ese plan, supuestamente en un tiempo perentorio, ¿no? Corto, iban a invadir Alemania, ¿no? Se instauraban, desarrollaban su potencia, su país ahí, y ya quedaba ahí, ¿no? Y por último dice, la paz del Imperio Alemán y de Rusia revolucionaria en 1918 se concretó en el Tratado de, de ¿cuál será? Dice Presburgo, ¿no? De Berlín, Molotov. La respuesta es la A, profesor. Profesor, la C es Brest-Litovsk, no sé, profesor. Ujú, ya. El plan Molotov es un plan ya de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya, los norteamericanos usaron el plan Marshall y los rusos el plan Molotov. ¿Cuál sería, chicos? A ver, por ahí me dicen la alternativa C. Ya. Otros me dicen la alternativa A. A ver, ¿cuál será, chicos? ¿Cuáles sugieren? La A, profesor. La A. Ya. Ya dice de Pittsburgh, ¿no? Correcto. Muy bien, ahí, como ya muy claro, la respuesta es la alternativa A, ¿ya? Con ese plan, ¿no? Van a dar fin a el proceso, ¿no? De guerra que se desarrolló.
Ya, chicos, muy bien. Esto ya lo hemos desarrollado, ¿no? Como ustedes están indicando, ¿no? El atentado en Sarajevo, el detonante, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué reflexión permite comprender mejor la verdadera causa de la guerra? ¿Cuál sería ahí la respuesta, chicos? ¿Qué conflicto originó la rivalidad? Dice. El conflicto que se originó por rivalidades económicas nacionales y expansionistas acumuladas. El atentado de Sarajevo fue solo un detonante, ¿no? O sea, es decir, fue una excusa del conflicto. ¿Qué reflexión permite comprender mejor la verdadera causa de la guerra? ¿Cuál habría sido la causa de la guerra, chicos? La muerte ahí ¿cómo se llama? Eh, no en Sarajevo, ¿ya? ¿Será eso? Chicos, ¿cuál habría sido? ¿Cuál consideran que sería la respuesta? La B, profesor. Ya. La B dice, la guerra ocurrida únicamente por el asesinato de un asesinato aislado. Ya. A ver, ¿cuál ha sido el detonante, chicos? Habíamos indicado, ¿no? ¿Por qué fue la Primera Guerra Mundial? Habíamos indicado por reparto y reacomodo de la economía, ¿no? Y materia prima barata y accesible, ¿no? Entonces, ¿eso con cuál se relaciona, chicos? Uno es rivalidad, ¿no? Rivalidad económica entre naciones, ¿no es cierto? Otro es el nacionalismo y otro es el expansionismo, ¿no? Acumulado, o sea, querían desarrollarse, expandirse más, ¿no? Ahí la respuesta, chicos, es la alternativa, ¿ya? Muy bien, algunos seguramente han acertado, correcto. Ahora, la siguiente pregunta. Durante la guerra de trincheras, los soldados murieron sin grandes avances territoriales. ¿Qué reflexión nos pudiese llegar a esto, no? Ojo, las guerras de trincheras, ¿no? Ya hay miles de soldados que murieron, ¿no es cierto? Sin grandes avances territoriales, sin ganar territorio, ¿no? ¿Qué reflexión podemos obtener de esta? Dice, evidencia el alto costo humano de los conflictos armados y la inutilidad de la violencia prolongada. B, demuestra que la guerra fue rápida y eficiente. Fue rápida, chicos, 1914-18, 4 años, ¿no es cierto? No creo. Refleja una estrategia de que protegía la vida de los soldados. No, ¿no es cierto? Y por último dice, confirma que la batalla se resolvieron sin sufrimiento. Ahí la respuesta, chicos, es la alternativa. Profesor. Muy bien, la alternativa, ¿no? Ya evidencia el alto costo humano, o sea, de muertes, ¿no? Del conflicto armado, la inutilidad de la violencia prolongada, o sea, ¿no? ¿Qué conseguimos con eso? Nada, ¿no? Muerte nomás. Y el aprovechamiento, ¿no? De algunos. Y por último dice, la entrada de Estados Unidos en 1917 cambió el curso de la guerra. Desde una mirada ciudadana, ¿qué nos enseña este hecho? Que el poder económico e industrial puede definir conflictos internacionales, que la guerra se decide solo por la cantidad de soldados, que Europa no necesitaba apoyo externo, que los países neutrales no influenciaron los conflictos. ¿Cuál creen que sea la respuesta, chicos? La A, profesor. Norteamérica interviene porque tenía poder económico, ¿no? En ese momento, ya como tenía poder económico, necesitaba expandirse, ¿no? Igual que ahora, ¿quién tiene poder económico? Son los chinos. ¿Quién tiene poder militar? Son los rusos y los norteamericanos, ¿no? Ya entonces, de igual manera, posiblemente la Tercera Guerra Mundial sea por eso, ¿no? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Muy bien, será hasta una nueva oportunidad. Agradecerles a todos. Solamente perseverar, chicos, no hay que desfallecer. Ya, como les había indicado, falta poco tiempo.
Son 6 meses, ya para el mes de junio seguramente ya estarán graduándose, ya. Y para nuevos proyectos, nuevas metas, ya que eso es nuestro objetivo principal, ¿no? Ya. Eso tiene que ser su objetivo, su meta, dar nuevas, digamos, nuevos objetivos, ya tener nuevas proyecciones para sí, para su familia, ¿no? Ya. Y hacia eso hay que enmarcarnos. Chicos, muchas bendiciones y feliz fin de semana y ya será hasta la próxima clase. Ya, chicos, se cuidan mucho y feliz fin de semana y muchas bendiciones. Cuídense. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, profesor. Gracias. Buenas Chao. noches, buenas noches.